Hermanos, en esta mañana continuamos con la serie de mensajes que estamos teniendo sobre las señales proféticas y hemos llegado al el arrebatamiento de los redimidos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana y te suplicamos que tu Espíritu nos asista, Señor. Habla a través de nuestros labios, Señor, transmite tu poderosa palabra para que tu pueblo se edifique y las vidas se salven. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en este tema que para nosotros como cristianos es tan importante porque en realidad es el próximo evento profético que esperamos. Nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos a Cristo por segunda vez, y la Biblia nos relata que antes de la segunda venida de Cristo, en su segunda fase, porque no es que hayan dos venidas, sí hubo una primera venida, la venida de Jesucristo a morir en la cruz como siervo por nuestros pecados, pero con relación a la segunda venida, no es que hayan dos segundas venidas, sino una sola, pero en dos fases. La primera, el Señor viene por la iglesia. La segunda, el Señor viene con la iglesia en su manifestación gloriosa. Pero cuando el Señor venga por la iglesia, que es lo que se llama el arrebatamiento de los redimidos, también algunos lo llaman el rapto y otros le adjudican el título de rapto secreto como una especie de burla a esta enseñanza y como una especie de crítica de que no ocurrirá tal cosa. Pero como vamos a ver a lo largo de estos mensajes que vamos a predicar sobre el tema, esto es una verdad que aparece en la Biblia. Es una verdad gloriosa para el pueblo de Dios. Por eso en Tito se llama la esperanza bienaventurada. Porque nosotros creemos que antes que Dios desate su ira en los 7 años de tribulación, millones de personas que forman parte de su familia desaparecerán de la faz de la tierra en menos de un milisegundo. Esto será lo que podríamos llamar una especie de evacuación para evitar una devastación horrenda, acerca de lo cual la Biblia advierte una y otra vez. Nosotros creemos que este acontecimiento evitará que el pueblo de Dios sufra los efectos desastrosos que aparecen registrados en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Efectos que incluirán terremotos, fuego, caos global de todo tipo. Y el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los redimidos, será una de las profecías más prácticas, o es una de las profecías más prácticas e importantes en las Escrituras para nosotros hoy. Repito, no esperamos la tribulación, aunque el pueblo de Dios va a pasar por tribulaciones, pero no por los 7 años de tribulación, que la Biblia dice en Mateo 24, una tribulación como nunca antes. Creemos que el Señor vendrá por su iglesia. Es un acontecimiento sin señales y eso le da la característica de ser inminente. Cuando hablamos de inminente es que puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir ahora, pero no necesariamente tiene que ocurrir ahora. Puede ocurrir de aquí a varios años, no sé. O sea, la inminencia nos dice que debemos estar preparados todos los días, como si el Señor fuera a venir, pero no para llenarnos de indiferencia, no para escondernos detrás de una actitud irresponsable en no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es predicar el evangelio, porque mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos estar haciendo lo que Él nos ha mandado y recordar que no es que Dios esté atrasado, que Dios esté tarde. No, dice la Biblia, no es que es tardanza,
sino que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Y cada día que vivimos por gracia es una oportunidad más para hacer lo que Él nos ha mandado hacer, predicarle el evangelio a la gente, llevarlos a una relación con Dios, crecer espiritualmente, y también una oportunidad más por gracia a aquellos que viven de espaldas a Dios. Es exactamente lo mismo que aquellos que siguen viviendo sin Cristo cada día en el que amanecen, ponen sus pies sobre esta tierra y consumen un espacio y oxígeno. Es una oportunidad que Dios les está dando para conocerle, porque todo lo que podamos vivir ahora no es nada comparado con la eternidad misma. Pues bien, este es un acontecimiento que nosotros esperamos y que la Biblia enseña, como vamos a ver. Es uno de los temas proféticos más atacados en el día de hoy por mucha gente que dicen también creer en la segunda venida de Jesucristo, pero le adjudican todo tipo de etiqueta al rapto y casi que lo ponen como una locura y una mentira que predicar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Esta es una verdad que al menos en 3 pasajes de la Biblia se enseña, como vamos a ver. Hay uno que estaremos leyendo durante estos mensajes sobre el tema, que ya lo leímos, primero a los Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Juan 14 es otro de los pasajes del 1 al 3, donde se habla del arrebatamiento. Primera a los Corintios capítulo 15, del 50 al 57. Aparte de otros pasajes de la Biblia donde se nos enseñan principios de que, o patrones de que cada vez que Dios va a hacer un juicio o hizo un juicio, preservó a su pueblo, se lo llevó antes, lo protegió de la ira de su juicio. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento es el acontecimiento en el cual todos aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo serán repentinamente tomados de la tierra y llevados a Él, al cielo por Él. Sucederá en un momento que no sabemos. Por eso decimos que es inminente. La palabra rapto es una traducción de la palabra griega arpazo. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y se le asignan al menos 4 significados. Cada uno de estos significados nos ayuda a esclarecer la naturaleza de este suceso. En primer lugar, arpazo es llevarse por la fuerza. Satanás y sus legiones demoníacas harán todo lo que esté a su capacidad o en su capacidad para mantenernos aquí a los santos. Pero las fuerzas angélicas de Cristo los vencerán y nos llevarán por la fuerza, llevándonos al cielo mediante el poder omnipotente a la orden de Él. No es que nos van a llevar en contra de nuestra voluntad, sino digo por fuerza, porque los ángeles se enfrentarán a los demonios que tratarán de impedir este suceso. Sabemos que el diablo es poderoso, pero no es todopoderoso. Es un ser limitado como tal, un ser que fue creado, pero el Señor es todopoderoso. El segundo significado de la palabra arpazo es reclamar para uno mismo ansiosamente. Al final de esta era presente de gracia, el Señor nos viene a reclamar como suyos. Recuerden, cuando digo que el Señor viene por la iglesia, estoy hablando de todos aquellos que en un punto de su vida aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepintieron de sus pecados, creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Y esa es una garantía de que vamos a llegar al cielo, de que somos guardados de la ira final en el infierno y de la ira escatológica que nos relata el libro de Apocalipsis en tantos capítulos
y donde algunos han intentado ver en esos capítulos no la ira de Dios ni del Cordero, sino la ira del diablo, pero no. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis el que es la ira del Cordero, claramente. Y la Biblia enseña en Romanos que Dios no nos ha puesto para ira, como vamos a ver. Entonces el Señor vendrá a buscar a su pueblo. ¿Quiénes son parte de su pueblo? El Señor lo sabe, conoce a los que son suyos. No habrá ningún colado ahí. El Señor no cometerá absolutamente ningún error. Sabemos que hay personas nacidas de nuevo en diferentes iglesias y en diferentes denominaciones evangélicas. El Señor vendrá por esa iglesia. Algunos enseñan que el arrebatamiento será parcial. O sea, los espirituales se irán, pero los carnales se quedarán. Eso no encaja con la verdad enseñada en la Biblia. Dios no va a dejar parte de su esposa aquí. No se va a llevar una parte de la novia y va a dejar otra. Él viene a encontrarse con su pueblo y se llevará totalmente a su pueblo. Todos aquellos que han nacido de nuevo, que son verdaderamente hijos de Dios y en consecuencia parte de su familia. Él los conoce. No se equivocará. Tú y yo nos podemos engañar con personas que conocemos en las iglesias y a veces pensamos que es gran creyente es fulano. Y después resulta que no era tal. Porque miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Y Él vendrá por su pueblo totalmente. Lo hará antes de los 7 años de tribulación, como vamos a ver. No lo hará a la mitad, como es también otra enseñanza, que después de los primeros 3 años y medio, entonces el Señor vendrá por la iglesia, para librarles de los últimos 3 años y medio, de esa semana que es lo que se llama la gran tribulación. No, es antes. Tampoco lo hará al final de la tribulación, como enseñan otros diciendo que la iglesia pasará por los 7 años de tribulación. Y las evidencias o los argumentos que usan son los pasajes que dicen que vamos a enfrentar tribulaciones. Es que hay una diferencia entre tribulaciones y la gran tribulación. O la semana 70 de Daniel es una semana que tiene que ver con el pueblo judío específicamente, y la iglesia no estará aquí. A partir del capítulo 6, ya en el capítulo 4, ya la iglesia desaparece de Apocalipsis, no se menciona. Y luego no se menciona más hasta el capítulo 19, cuando regresamos con el Señor victoriosamente. Bueno, el tercer significado es arrebatar rápidamente. Esta definición hace hincapié en la naturaleza repentina del rapto, en un abrir y cerrar de ojos. Él llamará a los creyentes para compartir con ellos su gloria. Ningún hijo de Dios será dejado atrás. Pero pastor, en Mateo 24 se habla de los elegidos. En el libro de Apocalipsis se mencionan creyentes. Esos no son la iglesia. No es la iglesia que está en el cielo. ¿Quiénes son los elegidos? Bueno, muchos de esos elegidos serán personas que van a conocer a Cristo durante esos 7 años. Y en cierta manera son elegidos. También serán parte del pueblo de Israel que conocerá el Evangelio. Recuerden que durante ese periodo se va a estar predicando la palabra de Dios. El cuarto significado es rescatar del peligro de destrucción. Hoy nos quedamos horrorizados con las cosas que suceden, pero si usted ha leído verdaderamente el libro de Apocalipsis y usted cree lo que dice ese libro y lo acepta literalmente, mientras que lo literal tenga sentido, entonces se va a horrorizar. Yo sé que el libro de Apocalipsis tiene elementos simbólicos. Es altamente simbólico, pero no todo lo que está en el libro de Apocalipsis es simbólico. El mismo contexto, cuando vamos leyendo un pasaje, te indica si es literal o simbólico.
Si vas leyendo y lo literal tiene sentido, no le busques otro sentido. Ahí está el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas. Es una época de juicio, donde la ira de Dios se va a desatar sobre un mundo impío y rebelde. Y aún durante ese periodo Dios estará dando oportunidades a la gente para que se arrepientan. Sin embargo, también sabemos que el libro de Apocalipsis una y otra vez dice, y no se arrepintieron de sus malas obras. La gente una y otra vez rechazará a Dios en su gran mayoría, pero la iglesia será guardada. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 28, Hebreos 9, 28, dice la palabra del Señor: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Miren, si la iglesia pasara por la tribulación, como algunos dicen, creo que no sería muy apropiado lo que tenemos en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, que en un momento iremos más profundamente en él. Lo que tenemos al final, cómo termina el pasaje. Si la iglesia pasara por esos terribles años, es realmente extraño que el Señor no haya dado instrucciones en las epístolas acerca de cómo debemos actuar los cristianos durante esa época de persecución. Aunque sí menciona en las cartas a los tesalonicenses el día del Señor, que es un periodo de juicio que va a comenzar precisamente después que la iglesia sea arrebatada, y lo habla porque ellos creían que se habían quedado y que ya estaban en el día del Señor, y por eso estaban preocupados, y por eso Pablo escribe esta carta. Él ya les había hablado del rapto. Si él no hubiera hablado del rapto, no tuviera mucho sentido lo que dice. Pero miren cómo termina el capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Yo me animo y me aliento de saber que por muy mala que estén las cosas, el Señor vendrá por nosotros. Y cuando las cosas estén peores, el Señor nos sacará de este mundo. No es por nuestra virtud ni nuestras cualidades, porque de igual manera que la salvación es por gracia, que no hicimos absolutamente nada para ganarnos la salvación, es un favor que no merecemos, también seremos salvos de la ira por esa misma gracia. Dice que Él nos salvará. Los dos acontecimientos más importantes en la historia mundial son la primera y la segunda venida de Jesucristo. Damos una gran atención a su primera venida, y así debe ser. Pero su segunda venida no merece menos. De hecho, por cada profecía en la Biblia sobre el nacimiento de Cristo, su primera venida, hay 8 sobre su segunda. Los 260 capítulos del Nuevo Testamento contienen 318 referencias a la segunda venida. Y repito, hay 2 etapas. De hecho, allí están. En 1 Tesalonicenses se menciona una de estas. Primero vendrá en el aire para arrebatar a los suyos. Se producirá este arrebatamiento al principio de la tribulación que vendrá sobre la tierra. La tribulación será un periodo extenso de horror, agonía y devastación. Yo sé que cuando hablamos esto, alguna gente permanece totalmente indiferentes. Es como si tú les estuviera hablando una historia de ficción para entretenerlos. Uno de esos cuentos de terror. Pero si usted es honesto, tiene que reconocer que aunque no ha llegado esa semana, nosotros estamos viviendo anticipos de los juicios de Dios. La tierra hoy en día se sigue sacudiendo como un borracho. El mundo está en caos.
enfermedades, guerras, rumores de guerra, tiempos peligrosos, peligros que parecían que se habían acabado, vuelven a regresar. La amenaza siempre presente, latente, del terrorismo. Un mal que el mundo vive y que le ha producido tanto dolor, sobre todo a Estados Unidos de América. Las razones por las que se desató una guerra, pagando con muchas vidas, dinero, existen hoy. Regresamos otra vez atrás. Hoy Afganistán es un hervidero de terroristas. Y muy pronto, la onda expansiva de esa explosión terrorista nos va a alcanzar América. Porque algunos dicen, ¿pero qué tiene que ver Afganistán si están tan lejos? Además, esa gente no quiere vivir en democracia. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos metiéndose allí? Es verdad, ellos no conocen la democracia. Pero hay que entender algo, que lo que sucede allí ya nos golpeó a nosotros y nos volverá a golpear. Los peligros hoy siguen existiendo, pero los horrores que vendrán dejarán pequeño a los que hoy estamos contemplando. El rapto es la provisión de Dios para que nosotros salgamos de esos terribles 7 años en los que Él comenzará su juicio sobre el mundo. Escribiendo a la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo, 3 verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una alusión a los 7 años de tribulación, donde aquí el Señor promete que la iglesia se iría antes. No es una promesa solo para Filadelfia, como las promesas que encontramos en los mensajes a las 7 iglesias no están confinadas exclusivamente a esas iglesias, son promesas para nosotros también. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 9, dice la Biblia, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa ira no solo se refiere a la ira eterna de Dios, también habla de su ira temporal durante el periodo de tribulación, porque también es ira. Romanos capítulo 5, verso 9, la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 5, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 9 y verso 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y es curioso que en pasajes como estos haya un total silencio sobre los 7 años de tribulación, el gobierno final del anticristo, la marca de la bestia, ¿verdad? Las persecuciones despiadadas e implacables de este último dictador mundial. También en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18 que ya leímos, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren, si la cosa no fuera así, si fuera como dicen aquellos que enseñan que la iglesia pasará por ese periodo, yo creo que estas palabras sonarían extrañas. Extrañas. La segunda etapa de la segunda venida de Cristo ocurrirá al final. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, se nos presenta una descripción detallada de este evento final espectacular,
Muchos escritores de la Biblia han hablado sobre él. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, la palabra de Dios habla sobre esta fase de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 14, verso 1, dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Luego dice el verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Luego dice el verso 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste. Bueno, aquí está hablando del día de Jehová. ¿Quién es Jehová? El que va a venir. Después saldrá Jehová y peleará con ellos. Si usted acomoda lo espiritual a lo espiritual, sabrá que ese Jehová es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Judas, uno de los escritores del Nuevo Testamento, citando la profecía de Enoc, resume de manera gráfica el propósito de esta etapa final de la segunda venida. En el único capítulo que tiene, versos 14 y 15, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si usted observó este versículo, mira cuántas veces aparece la palabra impío. ¿Cuántas veces? Esto nos está recordando el juicio. Hermanos, tenemos que dejarnos de todo sentimentalismo barato y de derramar almíbar sobre una realidad que no es para almíbar. Dios es amor, indiscutiblemente. Dice que mostró su amor. El Evangelio es una expresión de ese amor. El regalo que Dios nos dio en Jesucristo es la mayor expresión de ese amor. Pero la Biblia enseña que Dios es santo. Y como santo no es impasible e indiferente al pecado. Dios se enoja. Y el hombre a lo largo de la historia ha venido ofendiendo a Dios una y otra vez. Dios hará juicio. Puede que no llegue a la manera que tú quieres ni en el momento que tú esperas, pero va a llegar. El infierno es parte del juicio de Dios. El juicio entre el gran trono blanco, pero antes, allí está la tribulación. Los profetas hablaron casi exclusivamente de la segunda venida. Es cierto, en el Antiguo Testamento nos enseña del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando habla sobre eso, lo llama un misterio. ¿Y saben lo que significa un misterio? No algo indescifrable, algo así tenebroso, no. Un misterio simplemente en la Biblia era algo que hasta ese momento en que se habla del tema no se conocía, no había sido revelado por Dios. Y Dios decide descorrer el velo y dar esa revelación. El tema del arrebatamiento de la iglesia es un tema que se habla en el Nuevo Testamento. Casi todos los pasajes que podemos encontrar hablan en el Antiguo Testamento, hablan de la segunda fase de esta segunda venida. Y es obvio, porque la segunda etapa es el acontecimiento final y climático en la historia del mundo, mientras que la primera es un acontecimiento preliminar y tiene que ver exclusivamente con los creyentes. Y que no es secreto, porque aunque el mundo no verá el momento en que Dios se reunirá con sus santos, el mundo sí va a estar muy enterado de lo ocurrido. Piénselo.
que inesperadamente millones de seres humanos desaparezcan de la faz de la tierra. Póngase a pensar en la locura y el caos que se vivirá un segundo después. La gente estará de un lado para otro sin poder encontrar una explicación a lo sucedido, porque no la tiene humanamente, aunque no pasará mucho tiempo en que van a aparecer algunos explicando lo que sucedió, claro, con puras mentiras, ¿verdad? Por eso yo hago tanto énfasis en que usted revise su relación con Dios. Lo hagamos todo, porque una vez que ocurra esto ya no habrá oportunidad. Es exactamente lo mismo que sucede si a usted le sorprende la muerte de una manera inesperada. Lo que sucede con estas dos fases de la segunda venida de Cristo ha sido comparado con algunos con lo que sucede cuando usted viaja hacia el oeste desde Texas, cruzando las llanuras norteñas de Nuevo México hacia las montañas rocosas del Colorado. Dicen los que han hecho este viaje que la distancia nubla el detalle y allana la perspectiva. Los que observan el espectáculo desde la distancia, lo que miran es una montaña, parece ser una montaña de doble pico. Pero a medida que se van acercando, comienzan a ver que los picos son realmente las cumbres de dos montañas, una ligeramente por delante de la otra. Desde su perspectiva de la distancia en el tiempo, los profetas veían los dos picos de la segunda venida como una sola montaña. La identificaron como la segunda venida de Cristo con sus santos, pero no vieron que había otra montaña que es la segunda venida de Cristo por sus santos. Separadas desde la montaña más distante por el valle de la tribulación. Hay muchas diferencias que distinguen estos dos eventos. Alguien dijo que el arrebatamiento es un movimiento de la tierra al cielo. La segunda fase, la manifestación gloriosa, es un movimiento del cielo a la tierra. Pero ¿por qué ese empeño en separar estos dos eventos? Y de hecho, algunos llegan a este pasaje de Primera a los Tesalonicenses y comienzan a hacer algunas cosas muy interesantes. Lo primero es que repiten como papagayos que la Biblia no enseña ningún arrebatamiento. A lo que me gustaría responderles: lea lo que tiene delante de sus ojos simplemente, sin ningún tipo de prejuicio teológico, sin ningún tipo de precondicionamiento. Acepte la verdad desnuda, clara, transparente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estaban preocupados por los que habían muerto. ¿Qué pasará con ellos? Dice él: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquí hay un hombre que creía en la inminencia. ¿Por qué? Porque él pensaba en la posibilidad de estar vivo cuando esto pasara. Ahora, ¿quería decir esto que Pablo estaba aferrado a esta idea? No. Si usted sigue leyendo las cartas, se dará cuenta que este hombre estaba preparado para irse con Cristo si ocurría en el momento que estaba vivo él, o estaba preparado para enfrentarse con la muerte. Cualquiera de las dos opciones
Pablo estaba listo, porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, usted no va a decir eso de que el morir es ganancia si no vive para Cristo. Por eso hay gente hoy que viven tan aterrado y le tienen tanto pánico a la muerte, aunque dicen hay un cielo, pero por si acaso, no, hermanos. Si usted vive para Cristo, el morir, en lugar de ser una derrota, como lo es a los ojos del mundo, es una victoria. Y entonces él dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, entonces ellos usan el verso 16 y dice, ¿cómo va a ser secreto? Si aquí hay voz, hay trompeta, hay muertos que van a resucitar. Nadie dice que es secreto. Bueno, al menos aquellos que creemos en las verdades de la Biblia. Pero lo que pasa es que ellos, miren, a veces la gente exagera las cosas para presentarlas más débiles. Y eso es lo que ocurre con el arrebatamiento. Luego dice Pablo, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero pastor, usted está hablando ahí, eso es un versiculito, uno solo. Usted está haciendo igual que los testigos de Jehová. Vaya, me estoy atacando yo mismo, ¿no? Para analizar los argumentos que presentan. Eso es solo un versículo. Si usted analizó lo que yo acabé de leer, el Señor viene, los santos en Cristo se unirán con Él en el aire y estaremos con Él. Eso es lo que dice la Biblia, seremos arrebatados. Un versículo, ahí solo es un versículo. Y la palabra arrebatado ahí nada más está ahí. Y otros dicen, eso no significa rapto. ¿Dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Dónde aparece? Porque tres son los que dan testimonio. Es lo más parecido a eso. Pero ninguno de nosotros duda que hay una Trinidad. De hecho, creer en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos clasifica dentro del pueblo evangélico, cristiano, ortodoxo. Creemos en la Trinidad. No dudamos de la Trinidad. ¿Y dónde aparece esa palabra en la Biblia? Pero el concepto se enseña. Exactamente. ¿Dónde se habla? Exactamente igual que la enseñanza del arrebatamiento. Es lo mismo. Además, no es ese el único pasaje. Hay varios, aparte de los que ya leí, que aclara que no nos ha puesto Dios para ira. Y hay otros argumentos, pero solamente quiero leerles los pasajes que se mencionan. El segundo es Juan capítulo 14. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré. ¿Qué quiere decir a mí mismo? Ustedes no entienden. ¿Qué somos nosotros? Si yo le pidiera que me definiera la iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Por eso Él dice, os tomaré a mí mismo. ¿Verdad? ¿Para qué? Hay un propósito. Para que donde yo estoy, un momento, alguno podría decir, pero Él en ese momento estaba en la tierra. Sí, es cierto. Pero si tú analizas el contexto de este versículo, está hablando del cielo. Pero ¿cómo va a hablar del cielo si estaba en la tierra? Bueno, si estuviéramos hablando de un simple ser humano, eso sería una contradicción.
Pero estamos hablando del Dios hombre, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente. Para Jesús no es ningún problema decir, estoy aquí y estoy en el cielo. Y aquí se está refiriendo al cielo. Dice, y os tomaré a mí mismo, ¿para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh Señor Jesús, pero te faltó hablar de la tribulación. Te faltó hablar allí de los 7 años. No, es que para nosotros eso no es parte del programa de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 15. Aquí está el tercer pasaje, del verso 50 al 57. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿Se acuerdan? Yo expliqué lo que era un misterio, un término que se refiere a una verdad encubierta en el pasado y revelada en el nuevo. En este caso, el misterio es el arrebatamiento de la iglesia, porque nunca se habló de esto en el Antiguo Testamento. Se menciona por primera vez en el pasaje que acabamos de leer de Juan 14, del 1 al 3, se explica con detalles específicos en Primera de Pedro 4, del 13 al 18, y aquí se le agrega más. No todos dormiremos. Ese es el misterio, irse de este mundo sin morir. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, aquellos que ya están entraditos en años, y como decimos los cubanos, ya están cogiendo fiado a crédito, no se desespere, porque va y el Señor le concede esa gracia. Habrá una generación de creyentes que se irán de este mundo, o nos iremos de este mundo, si Dios lo permite, sin ver muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí sigue hablando de la resurrección, hermanos. Va a pasar. Ahora, como dije hace unos minutos, alguien diría, ¿pero por qué lo vas a separar? De hecho, los amilenaristas lo que enseñan es la teoría del yo-yo. La posición del yo-yo. Cristo viene por la iglesia, se los lleva al aire, se queda en el aire e inmediatamente viene a la tierra. Es un yo-yo. ¿Saben lo que es un yo-yo, no? ¿Por qué ese espacio? Porque uno de los principios bíblicos es que la misma palabra se interpreta a sí misma, que aquellos que respetamos la Biblia sabemos que el mejor intérprete de la Biblia es la propia Biblia, el Espíritu de Dios que la toma y la lleva a nuestra mente y corazón. Y las verdades escatológicas se enseñan a lo largo de toda la Biblia, aunque no se hable del rapto en el Antiguo Testamento. Y uno de los pasajes claves para entender el por qué tiene que haber una semana es la profecía de Daniel capítulo 9, llamada la profecía de las 70 semanas. Usted la conocerá, ¿verdad? Porque yo hablé sobre eso. Y sé que algunos se marearon con el tema. Pero son 70 semanas, semanas de años que solo tienen que ver con el pueblo judío. 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo y su santa ciudad. Se han cumplido 69 semanas. Hay una semana que falta. Hay un paréntesis, hay una pausa. En esa pausa está la iglesia viviendo y ministrando, que en cierta manera está cumpliendo el ministerio que Dios había entregado a Israel y que no cumplió. Cuando la iglesia sea sacada de este mundo, entonces caerá la semana 70, que es una semana especialmente diseñada para probar a Israel. El tiempo de angustia de Jacob, como se le llama. Mateo 24 habla sobre ella. Pero bien, hermanos, no les voy a seguir cargando con este tema ahora, pero seguiré
hablando en los próximos sermones sobre el asunto. Yo espero que usted no se canse. Y si se cansa, honestamente, dice Teresa, descanse. Pero el que no se puede cansar de advertir soy yo. Le hago una pregunta. Si el Señor escogiera venir ahora, en este preciso instante, ¿está usted preparado? Si el Señor decidiera llevárselo ahora mismo, ¿está usted preparado? ¿Llevárselo en el rapto o llevárselo a través de la muerte? Estaba mirando en estos días a un pastor que estaba allí predicando fervorosamente. La gente tiene, óigame, la gente tiene un sentido de morbo. Porque él sabe que nosotros como seres caídos nos atraen estas cosas. Porque yo lo miré. Vi el video y decía, un pastor se muere predicando. Enseguida dije, déjame ver cómo es esto. Y ahí estaba aquel hombre predicando y con un tremendo fervor y de pronto hizo así para atrás. ¡Bum! Y alguna gente, en vez de correr rápidamente a ayudar al pastor, algunas empezaron a gritar, que Cristo te reprenda, Satanás. Corre y ayuda al hombre si está vivo. El hombre murió. Hermanos, la vida así es de frágil. ¿Está usted preparado? ¿Cómo debe estar preparado? En ese mismo pasaje de Juan capítulo 14, donde el Señor habla del arrebatamiento, Él dice, para llegar al cielo hay un camino. Y ese camino soy yo. No hay otro. Ahora, como es el único camino, la gente va a tratar de todas maneras de abrir callejones y de mostrar atajos. Mira, este camino va a llegar igual, coge por aquí. Son desvíos que llevan al mismo infierno, porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Tomás le preguntó, ¿cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde va. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termino hablándoles de un bestseller tremendo, escrito por el doctor Tim LaHaye, una serie de libros titulados Dejados atrás, Left Behind. Es una serie de hace mucho tiempo que está publicada. Son tantos libros y a la gente que no le gusta leer los tienen allí, en todas las Google allí están. Un día yo decidí leerme esa historia y me leí los 16 libros y me quedé con deseo de seguir leyendo. Se los recomiendo a todos porque sigue una línea profética muy bíblica. Aunque tiene historias de ficción, el doctor LaHaye mantiene un apego fiel a las escrituras. En realidad, la historia de esta serie gira en la tragedia suprema, alrededor de la tragedia suprema, porque relata las historias de incrédulos que fueron dejados atrás después que la iglesia fue arrebatada. ¿Qué pasaría con las vidas de esas personas? Y a través de esta serie el doctor LaHaye muestra al mundo la seriedad de no estar preparado para el regreso de Cristo. Acuérdense de las 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 prudentes. Perdieron porque no tenían aceite. En apariencia eran iguales. Eran todas vírgenes, todas cabecearon y se durmieron, todas tenían lámparas. ¿Qué marcó la diferencia? El aceite, que en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Por favor, hermano mío, ¿cuándo se supo? Cuando llegó el esposo y se escuchó el grito, aquí viene el esposo. Y quisieron entrar y no pudieron. No les conozco. Creo que la mayor tragedia que vive hoy la iglesia de Jesucristo a nivel mundial es la cantidad de creyentes
falsos. Gente que está dentro de la iglesia sin estar con Cristo, sin haber nacido de nuevo. Es difícil identificarlos, porque en apariencia todos parecemos iguales. Pero cuando el Señor llegue, se va a saber quiénes son y quiénes no. El trigo y la cizaña se van a diferenciar totalmente, pero qué triste, porque después lo que habrá un terrible juicio. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Estás preparado para, si el Señor viene ahora, a irte con Él? ¿O si mueres? Yo no te estoy preguntando si conoces de Cristo, si sabes de la Biblia, si eres parte de una iglesia. Probablemente todas esas preguntas sean positivas, pero ¿has nacido de nuevo? ¿Amas tú al Señor hoy? ¿Él es importante para ti? ¿Tienes una relación con Él? Si tu respuesta es no, arregla tus cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Pídele perdón, porque un día vas a despertar a una realidad terrible y después será demasiado tarde. Que el Señor nos bendiga.